Los invitamos a todos el viernes 27 de mayo, el Día del Documentalista. Le hacemos un homenaje a Raimundo Gleiser a los 40 años de su desaparición. Presentamos el libro Compañero Raimundo, que escribió Juana Sapire y Cintia Sabat. Los esperamos el 27, nos vemos en el cine. Nos vemos, gracias. Buenas noches, este es el primer programa de Doca Televisión, aquí en Barricada TV, y lo empezamos un poco a las apuradas, improvisando por un acontecimiento que se acerca, y del cual Doca es participante y convocante, y es la presentación del libro de Cintia Sabat y Juana Sapire, Compañero Raimundo, en homenaje a Raimundo Gleiser. Entonces, bueno, estamos compartiendo esta mesa con Alejandra Buzo, que es la presidenta de Doca, con Juana Sapire a mi lado, miembro de Cine de la Base, compañera de vida y de militancia de Raimundo Gleiser, y la documentalista y colega Cintia Sabat, que colaboró durante 5 años en este libro que fue editado por el Inca y que se va a lanzar este viernes 27 en el Cine Común. Entonces, para iniciar esto y teniendo en cuenta que esta es una iniciativa generada por una inédita unidad de todas las asociaciones de documentalistas que vienen trabajando en el Inca, participando de los comités de selección de jurados, teniendo en cuenta la pujanza actual del documental argentino. Tengan en cuenta que en el último año la mitad de las películas estrenadas fueron películas documentales que fueron, digamos, subsidiadas por el Inca, que fueron, digamos, también elegidas por un comité de profesionales documentalistas elegidos por estas 5 asociaciones. Entonces, bueno, arranco con Alejandra Buzo para preguntarle, bueno, un poco cuál es el sentido y cuál es la importancia de que todas las asociaciones tomen esta actividad de reivindicación del compañero Gleiser y los compañeros de Cine de la Base como convocantes, y bueno, qué fue lo que gestó esta unidad, cuál es esta actualidad del cine documental argentino, y bueno, cuál es cómo entienden, digamos, los documentalistas actuales lo que fue la generación de Juana, el ejemplo de Raimundo, y bueno, cómo lo ven y por qué es importante esta reivindicación. Muy contenta también de compartir la pantalla acá en Barricada TV, que son compañeros y compañeros de Doca. En relación a lo que vos preguntás, Fernando, bueno, ni que hablar que todos los compañeros y compañeras que forman parte de Doca están atravesados por la figura de Raimundo. En Doca, dentro de los más de 200 documentalistas que somos, y conviven varias generaciones, creo que ya somos 4ª generación, todos de alguna manera nos consideramos hijos de Cine de la Base y hijos de toda la experiencia de ustedes. Permanentemente se han ido revisando esos textos, han sido una motivación importante para todas las producciones que hemos tenido a lo largo de los años, y sigue siendo. Todo el tiempo los compañeros, las compañeras están viendo películas de toda esa generación y analizando para poder en este presente tomarlas no solo como motivación política y social, sino también en lo formal, ¿no? Se analiza mucho cómo trabajaban para poder estar a la altura de las circunstancias, digamos, de aquello que tan heroicamente hicieron todos. Y en relación a esta coyuntura particular y que coincide con el homenaje a Raimundo, creo que, bueno, nosotros hemos sido una asociación muy activa en cuanto a pensar y reflexionar la política del cine documental en Argentina. Hemos tratado de cada vez ampliar más la mirada y el debate y el intercambio con los otros colegas de las otras asociaciones, y eso dio todo un marco para pensar juntos un plan de fomento para el cine documental, sabiendo que evidentemente estamos en una nueva coyuntura política que trae cambios que se van a dar sí o sí en lo que es el Instituto de Cine, y este plan de fomento nuevo que tiene que ver con qué va a suceder con los fondos del Estado. Y bueno, nosotros entendíamos que teníamos que ponernos a conversar, trabajar todo el verano para que esto fuera posible y presentar en unidad un plan de fomento para el cine documental que, bueno, tome en cuenta las reivindicaciones históricas. Son más de 10 años en el caso de Doca y en el caso de también las otras asociaciones, los otros compañeros, porque la lucha de los documentalistas, inspirada fundamentalmente en la figura de Raimundo,
trajo como consecuencia que hubiera una política por primera vez para los documentalistas en Argentina. Entonces, después de 10 años, después de todo ese laboratorio que ha sido trabajar con estos colegas en el comité, después de la enorme cantidad de películas que han salido con una variedad temática y una pluralidad ideológica increíble, nosotros entendemos que eso hay que profundizarlo, defenderlo, que eso tiene que seguir en Argentina y que tiene que quedar, digamos, muy claro respecto de la política que a futuro vaya a tener el Instituto de Cine, que bueno, el espacio de los documentalistas es un espacio ya ganado y que nosotros vamos por más en relación de profundizar, pero que, bueno, de esa propuesta no nos podemos bajar. Sobre eso, sumar encima, poder hacer el homenaje al compañero Raimundo Gleiser y a todos los compañeros como Juana y que integraron Cine de la Base, y que todo esto esté resumido en un libro, que es el que trabaja Cintia con Juana, bueno, nos parece ya como el broche y el cierre fundamental. Qué mejor para un cuadro de lucha que reivindicar a un compañero que dio su vida por la causa de los pueblos y concretamente con el arma que sabía sostener, que era su cine, ¿no? Ese es un poco el marco en el que estamos los documentalistas. Juana, vos hace muchos años que estás viviendo fuera del país y viniste especialmente para esta actividad. Quería que nos cuentes, bueno, un poco tus sensaciones. Yo sé que vos estás muy al tanto del desarrollo del cine documental actual y, bueno, ¿qué significa para vos este evento del 27? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo te encontraste con los compañeros? Y, bueno, un poco que nos cuentes eso y, bueno, cómo fue el trabajo con Cintia para realizar esta obra tremenda que han hecho, no solo de escritura, sino también de remasterización de toda la obra de Raimundo y de los compañeros, ¿no? Estoy profundamente agradecida, orgullosa. La obra está maravillosamente remasterizada. Y para una cineasta, una persona que la hizo hace 40 años y que la conservó durante 40 años, ahora finalmente poder ver esto es como más que un homenaje, es lo mejor que podía haber pasado con la obra de Raimundo y el Cine de la Base, porque ahora se va a poder ver mucho más. Yo voy a tratar de que esto llegue a todas las provincias, no solo a Buenos Aires, en homenaje acá está hermoso, y que se junten todos los documentalistas y que estén todos de acuerdo, 6 organizaciones, es una maravilla, es lo que queríamos con el Cine de la Base y toda nuestra vida. Pero que haya podido Cinecolor realizar esta obra con el Inca de restaurar las películas es una maravilla. Y por supuesto que, bueno, como dijo Raimundo, nosotros no hacíamos films para morir, sino para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, otros continuarán. Y acá los compañeros continúan los centros culturales Raimundo Gleiser, los documentalistas, en una unión que era lo que nosotros queríamos. Y también lo que es sumamente importante es su distribución. Ahora que llegamos a este milagro ¿no es cierto? La distribución para que en las provincias puedan ver lo que nosotros filmamos en las provincias, porque nuestro cine no era de la capital, nosotros siempre nos íbamos con las patas en la tierra. Entonces, la devolución para esta gente es súper importante para mí y para los compañeros que quedan del Cine de la Base. Cuando arrancamos con esto, comunicándonos con vos, yo te había dicho, bueno, digamos, Raimundo vive en cada documentalista de la Argentina, y vos me dijiste, no, poné en cada documentalista de Latinoamérica, ¿no? Porque un poco la visión era continental. Y si vemos la obra de Raimundo, y ahí, bueno, te voy a preguntar a vos, Cintia, cómo te impactó esto. Yo recuerdo la primera cosa que hizo, todavía el libro es muy, muy gordo, lo acabo de recibir y no lo leí, pero he leído otras cosas. Y sé que Raimundo, el primer trabajo que hace, que es La Tierra Quema, se va prácticamente sin fondos al nordeste de Brasil, una zona muy complicada,
y nos muestra el futuro, ¿no? Yo eso es lo que digo, en Glaeser está el pasado, el presente y el futuro. Nos muestra ese niño condenado prácticamente a morir de sed por los terratenientes y el capitalismo criminal de Brasil, arrastrando una cajita que dice Alianza para el Progreso, ¿no? Que era la política que tenían los norteamericanos en ese momento para Latinoamérica, y que el Che decía la política de las letrinas, ¿no? O sea, de hacer obras, pero no cambiar las condiciones profundas de los sistemas, como sí se intentó en Cuba, y bueno, evidentemente el Che fue un gran ejemplo, ¿no? Para los compañeros de cine de la base. Entonces, bueno, ¿cómo descubriste a este documentalista? Y si vos también percibiste esto, ¿no? Uno ve que México, la revolución congelada, y está preanunciado lo de Chiapas 20 años antes, y en todo uno ve futuro, ¿no? Incluso nosotros decimos, hasta en sus últimas actitudes, ¿no? de Raimundo, de poder, digamos, alertar desde adentro de las siniestras mazmorras de la dictadura a los compañeros para que pudieran salir del país, y la actitud de ellos, ¿no? de irse del país y hacer allí las tres armas. Y hay también otra enseñanza, ¿no? La enseñanza de la unidad, ¿no? Pues los compañeros toman un texto de un compañero que no era del PRTDER, sino que era de Montoneros, ¿no? Lo cual era muy difícil de pensar en aquellas épocas, porque había mucho sectarismo también, ¿no? Y bueno, entonces el cine de la base en ese sentido también fue vanguardia. Bueno, un poco, ¿qué te pasó a vos con esta obra, con encontrar la bellísima persona que es Juana, y con su consecuencia, con su valentía en el testimonio de los juicios y todo esto? Y bueno, ¿qué fue lo que te animó a hacer esta obra, y con qué nos vamos a encontrar en este libro? Es una pregunta muy abarcativa. Voy a intentar responderla. Bueno, en principio lo que me pasó fue que cuando era chica me encontré en un cineclub de barrio una vez con 2 películas de Glaeser que creo recordar que eran La Tierra Quema y Ocurrido en Hualquín. Y bueno, yo veía mucho cine, ¿no? Pero esas películas me emocionaron, me conmovieron desde algún lugar, y me llevaron a preguntarme quién era la persona que había filmado eso, con qué mirada, ¿no? Entonces, lo que hice fue ver esas películas, fue averiguar quién había sido el director que estaba detrás de ellas, y comenzar a estudiarlo. Una de las primeras cosas que saltan cuando uno primero se encuentra con la figura de Glaeser es que siempre alguien nos dice fue desaparecido en la dictadura, ¿no? Entonces eso es muy choqueante. Uno dice, pero ¿qué habrá hecho este artista, ¿no? Para que le toque un destino tan horrible, tan tremendo. Bueno, a partir de ahí comencé a estudiarlo, y tuve la suerte, después de muchos años, de ver su obra y de leer sobre él, de encontrarme con Juana, que fue un gran encuentro, un hermoso encuentro, que nos llevó a pensar la posibilidad de profundizar todos estos conocimientos. Y fue ahí cuando Juana me invitó a su casa en Nueva York, donde tiene un gran archivo sobre Raimundo Glaeser, donde guardó pacientemente durante muchísimos años material, desde folletos de retrospectivas hasta catálogos de festivales, pasando por cartas, pasando por facturas de laboratorio, pasando por contratos, ¿no? Un material riquísimo para un investigador, es como que está todo hecho, ¿no? Entonces, bueno, fui a la casa de Juana y conviví con ella para entrevistarla en profundidad y aprender cómo había sido hacer ese cine. ¿Qué había detrás? ¿Qué formas de producción? ¿Qué miradas? ¿Qué preguntas? ¿Qué discusiones? También qué resistencia, ¿no? De la sociedad en la cual se hacía. Y ahí descubrí, bueno, un cineasta que, bueno, me conmovió aún más, ¿no? Porque realmente yo creo que cuando la gente lea este libro va a tener esa sensación de haberlo conocido a Raimundo, ¿no? De encontrarse con anécdotas muy vivas, anécdotas muy dulces, anécdotas muy alegres, de felicidad absoluta al hacer cine, de felicidad absoluta en la lucha. Es algo que tenemos que aprender, ¿no? La felicidad en la lucha. Entonces, todas estas cosas fueron las que aprendí de Raimundo, y también, por supuesto, el trabajo de Juana, que tiene una memoria muy importante, y gracias a eso pudimos reconstruir
como si fuera un rompecabezas, esta vida y el cine que produjo. Yo creo que lo más importante de la figura de Raimundo es su lucidez, es algo que realmente se extraña mucho, su integridad como persona y como artista, su capacidad de trabajo más allá de todo límite, ¿no? Porque cuando uno lo investiga se da cuenta que él se ocupaba minuciosamente y personalmente de cada una de las etapas del film y no lo descuidaba para nada en su etapa de exhibición o distribución, ¿no? Peleaba por los derechos, peleaba por venderlas a las diferentes televisiones y no se quedaba esperando ningún mecenas. Así que me parece que Raimundo es un artista que está vivo entre quienes tomaron su bandera, no solamente Raimundo, sino los compañeros que hicieron cine con él, porque Raimundo reivindicaba el hecho colectivo del arte, ¿sí? Así que esa fue mi visión, estoy muy, muy feliz de presentar este libro y presentar esta caja maravillosa con la obra restaurada, y muy feliz del apoyo de los documentalistas, que fue fundamental para lograr este evento que vamos a hacer y lograr la trascendencia de este hecho. Bueno, Juana, justo ella metió el dedo en la llaga, ¿no? Habló de los métodos de producción, ¿no? Esta idea que Glauber Rocha resumió con una idea, una cámara en la mano y una idea en la cabeza y una cámara en la mano, ¿no? Un poco como ustedes hicieron ese cine, ¿no? A golpes de empeño y con una voluntad inquebrantable, ¿no? ¿Cómo ves vos la diferencia? Ahora hay generaciones nuevas como que parece que les cuesta mucho si no hay financiamiento y está todo garantizado salir a la calle, ¿no? Y ustedes un poco como que eso en general, digamos, lo resolvían de cualquier manera y nunca era un obstáculo. ¿Cómo ves un poco esa diferencia volviendo, ¿no? al país después de tantos años y conociendo a las nuevas generaciones? ¿Qué reflexión te merece esta evolución? Nosotros en DOCA, por ejemplo, teníamos un gran debate alrededor del tema del Estado, ¿no? O sea, nosotros ahora le pedimos plata alrededor del tema del Estado. Nosotros le pedíamos plata al Estado, hicimos luchas y logramos, digamos, que haya unas subvenciones pequeñas, pero las había, ¿no? En la época de ustedes era impensable porque el Estado era claramente un enemigo jurado, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos un poco eso? Okay. Bueno. Nosotros hacíamos cines desde que teníamos 20 años. Toda la obra de Raimundo fue hecha desde que él tenía 20 hasta los 34 que desapareció, ¿no? O sea, bueno, entonces lo nuestro era vivir, estar muy enamorados y filmar. Nos gustaba mucho filmar y nunca nos planteamos que ningún Estado de ninguna cosa nos diera ni un centavo. Salíamos, él con la cámara, yo con el sonido, ya éramos como un equipo, eso éramos. Después se incorporó Humberto Ríos, cuando hicimos México, la Revolución Congelada, con su señora Pila, que era historiadora, y con Paul Leduc, que nos acompañó un poco. O sea, el equipo era esos 4 personas, 5 con el que manejaba. Ese era nuestro equipo, estábamos re felices haciendo lo nuestro, porque Raimundo conseguía, por ejemplo, que el material fílmico se lo donara Bill Sassman, que era un señor productor amigo nuestro, que había ido a luchar a la guerra de España contra Franco, una persona de Estados Unidos, un compañero que vivía en Estados Unidos. Entonces él mandaba la película virgen y con eso ya nos arreglábamos. Metíamos en el coche, comíamos tacos con carne o sin carne o con queso o sin nada y seguíamos filmando. Eso era lo que nos gustaba hacer. Yo no digo que eso era lo que hay que hacer, pero eso es lo que hay que hacer, porque si te quedas sentado esperando la subvención, bueno, también teníamos contactos con las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba, Bulgeroni, yo me acuerdo de cada cosa, digo, de otras no, pero fue importantísimo porque entonces filmábamos y le dábamos a la Universidad de Córdoba pictografías del Cerro Colorado, ceramiqueros de Tras la Sierra, y ese era el intercambio que hacíamos. Y además, nosotros, la palabra más usada en el idioma español, castellano, es yo. La palabra más usada en los idiomas de los indígenas es nosotros. En todos los escritos de Raimundo y en toda nuestra obra van a ver que él nunca dice yo,
Él dice nosotros. Él dice, estoy en Europa, conseguí venderle a la televisión alemana que su historia, él se armaba, decirle a los muchachos del cine de la base que me esperen en el aeropuerto, ahí llegamos nosotros. Ese es el tema. Como así ustedes se reunieron ahora, y son muchos más, reunidos somos más, 5 organizaciones reunidas es más que todos separados. Y esa es ese es el asunto, ¿no? Colectivizar la inteligencia, ayudarnos unos a los otros, los que opinamos del mismo palo, digamos, ¿no? Con una total, como bien Cintia lo sabe expresar, una total falta de prejuicios. Si el compañero peronista de base, que se llama Jorge el Tigre Cedrón, necesita algo, lo vamos a ir a ayudar y lo vamos a llamar si necesitamos ayuda. Y así hacíamos las cosas. Y al que no le gustaba, no colaboraba. Y además, por ejemplo, Los Traidores fue una película hecha en cooperativa. Entonces, todos unidos y así. Y con lo mínimo, pero felices de trabajar. Y eso. Y así vamos y aquí estamos. Justo tocaste el tema de Los Traidores, que es la película que vamos a proyectar. Tal vez la película más lograda en el marco de que en general casi todas están muy logradas, incluso las más humildes, ¿no? Las que menos producción tienen. Pero bueno, en el caso de los Traidores es casi un milagro, ¿no? De producción, porque tengo entendido que se filmó casi en condiciones de clandestinidad y con la colaboración de actores bastante conocidos en la época, de los más importantes, y bueno, supongo que fue muy difícil. Quería, bueno, que me cuentes vos, Cintia, que ya habías visto la película, ¿con qué te encontraste investigando en este trasfondo y en cómo fue esta producción? ¿Cuáles fueron, digamos, el trasfondo productivo y político, ¿no? que tuvo esta tremenda obra que vamos a proyectar el viernes? Bueno, la película Los Traidores es la película más ambiciosa del Grupo Cine de la Base. Es una película realmente ambiciosa. O sea, tiene 110 personajes, muchísimas locaciones, ¿no? Realmente es una película ambiciosa, no es una película hecha entre amigos en un fin de semana. El guión lo escribieron Raimundo Gleiser junto a Álvaro Melián. Bueno, los dos hicieron una enorme investigación sobre la burocracia sindical, sobre el problema de los trabajadores, el problema de los negociados entre las patronales y la burocracia sindical. Y a partir de ese trabajo documental y de observación de la realidad, armaron un guión encantador, digamos. Es encantador, porque uno ve hoy Los Traidores y tiene muchísimo humor, muchísima chispa. Tomando un tema muy áspero, muy ríspido, ¿no? Lo encara desde un punto de vista para que los trabajadores se empoderen, se rían de esos burócratas, ¿no? Y reflexionen realmente sobre su poder para cambiar la realidad. Entonces, bueno, la película surgió de esta inquietud. Ellos tuvieron reuniones con Joris Ivens, un documentalista holandés que es un maestro, y les dio coraje, les dijo, vayan por eso, vayan por esa idea, aunque sea molesta, aunque sea difícil. Y bueno, y así encararon la producción de una manera muy independiente. O sea, Juana nos contaba que en la casa de ella estaba el organigrama de la filmación en las paredes, que digamos todo era muy a pulmón, se utilizaban los autos de los compañeros, el rodaje era clandestino, los actores no sabían a qué locación iban. Y bueno, trabajaban muchísimo, o sea, con esa convicción que tenían. Cuando uno ve las escenas de Los Traidores se da cuenta que hay una convicción ideológica tremenda detrás de cada palabra, hay un estudio muy grande, ¿no? Con respecto a eso. Y bueno, a partir de un casting que se hizo, donde había actores que cuando uno hoy empieza a estudiar el cine militante argentino, se da cuenta que eran un grupito de actores muy jugados, que realmente ponían la cara, que, como dice Juana, podían trabajar en Operación Masacre de Jorge Cedrón y después trabajar en Los Traidores, ¿no? Entonces, esos actores, yo creo que hoy hay que hacerles un enorme homenaje porque sus nombres no aparecieron en los créditos para cuidarlos.
sin embargo estaban tan expuestos que fueron perseguidos, ¿no? Había figuras de la talla de Luis Politi, de Lautaro Murúa, Claro. gente que ya tenía una larguísima trayectoria, ¿no? En ese Claro, momento. Víctor Proncet, el protagonista, que es increíble lo que hace. Y bueno, Susana Lanteri, que es una actriz de televisión que es muy conocida, mucha gente que colaboró en eso, ¿no? Y bueno, el rodaje debe haber sido bien complicado. Y Raimundo todo lo que hizo fue trabajar, o sea, lo que hicieron fue realizar el montaje con Oscar Montauti, y apenas terminaron una copia, ya Raimundo tenía un destino que era Argelia. Él cuando tuvo una copia se fue a Argelia porque tenía una invitación de la Cinemateca Argelina para pasar todas las películas. Entonces ya hizo un viaje y de ahí fue a Roma, al Festival de Pésaro, ¿no? Su cabeza estaba siempre en movimiento, nunca se estancaba, nunca se quedaba pensando en las imposibilidades, ¿no? Siempre adelante. Esos los traidores, ¿no? Por eso uno la puede ver hoy en el contexto en el cual estamos, ¿verdad? En el contexto solamente bastaría mirar el diario de mañana para darse cuenta de la Sí, lamentablemente actualidad. el de pasado mañana y Sí, el del sí, mes sí, que sí. viene. No, Sí, pero estamos justo jodidos. es como si las noticias hubieran caído en el momento oportuno, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, las noticias de que el sindicalismo, la cúpula del sindicalismo argentino, levantó los lienzos. dio marcha atrás Claro. con el paro nacional a cambio de, Bajaron los digamos, de lienzos. un dinero para las obras sociales, etcétera, nos demuestra que mucho no ha cambiado. Y yo, bueno, lo que decía el otro día en una entrevista era esto, me preguntaban si una película puede cambiar la realidad, ¿no? Y yo decía, bueno, una película no puede cambiar la realidad, pero sí puede cambiar algo en el mundo de las personas, de los espectadores que la miran. Puede llevarlos a una reflexión, puede llevarlos a una acción. Eso es lo que esperamos que pase en El Gomón y en todas las proyecciones de esta película. Alejandra, esta convocatoria tiene una paradoja, ¿no? Y después también le voy a preguntar a Juana, ¿no? ¿Cómo los documentalistas convocan alrededor de la figura de un documentalista, pero justamente con su única ficción, ¿no? ¿Cómo está esto en el documental de hoy, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión de la demarcación tan rígida que a veces hubo entre ficción y documental? ¿Y por qué las asociaciones convocan en torno a esta obra? ¿Por qué pensás que se da eso? Bueno, las asociaciones convocan a esta obra, como ya dijimos, porque es el compañero que nos ha marcado el camino. Eso me parece que está como ya muy implantada esa idea, viene circulando hace muchos años. Después lo que vos preguntás en relación a esta discusión, que incluso es muy actual respecto de lo estético, la demarcación entre ficción y realidad, hay como, me parece a mí, dos puntos de vista, desde dónde pararse. Por un lado hay como una posición que plantea una discusión meramente estética de las formas. Yo creo que nosotros lo vivimos más desde lo social, incluso pensando también en Latinoamérica, en Cuba, donde los cineastas primero son documentalistas porque lo primero que hacen es salir a registrar la realidad, porque como es un proceso social y no es una producción artística individual de un individuo que un día se levanta iluminado, sino que el arte lo viven como realmente lo que es, un proceso social. En ese sentido, los cubanos, como tantos cineastas de Latinoamérica y por supuesto acá, la generación que arma colectivamente los grupos de cine, como es el caso de Cine de la Base, también se hacen cargo de su realidad. Digamos que después pasar a la ficción vuelve a ser una necesidad política, que es lo que comentaba Cintia. Cuando hay un tema que es tan ambicioso y que uno tiene que contar tanto, tal vez la herramienta documental queda como más restringida y es ahí donde el documentalista, el cineasta, le pide prestada herramientas a la ficción y se arman estos híbridos, ¿no? Que ahora se está hablando mucho en los festivales de cine europeos y los muy top respecto de la hibridación. Nosotros no somos tan amigos de repente o amigas de una terminología un poco cargada de cierto artificio para no decir realmente el sentido verdadero de la obra de un artista. Hay una necesidad, el mismo Birri lo decía, Birri llegó, te acordarás,
con la idea de hacerlos inundados, y cuando llegó a su realidad, a su territorio, a su gente, dijo, y no, acá lo que hay que hacer es un documental ya, porque tenemos que tenemos que hacer una denuncia, tenemos que darle voz a los protagonistas, y entonces surge Tire 10, después él hizo, ¿no? O sea que a nosotros nos parece que este nuevo planteo que está surgiendo, si documental, ficción, o si podemos hacer obras que estén imbrincadas, siempre va a depender de lo que los cineastas que están detrás quieran decir. Y en función de eso, la herramienta de la ficción, sí, claro que va a ser válida. Era muy difícil hacer una obra como Los Traidores en documental, no porque los compañeros no lo pudieran hacer, sino porque lo que querían decir tenía una potencialidad y una necesidad política, nos parece a nosotros tan grande, que bueno, los artificios de la ficción les permitían esto, ¿no? Es un poco lo que a veces reflexionamos, no sé qué piensa Juana. Sí, ¿cómo fue para ustedes esto, no? Porque si uno la ve, ¿no? Lo que son los diálogos, la dirección de actores, lo bien que está el tempo dramático, ¿no? Parece que hubiera gente experta, digamos, en esas temáticas. Sí, había gente cámara, experta, ¿no? Estaban Raimundo Gleiser, Álvaro Melián, haciendo el guión completamente. Nunca nos planteamos si era ficción o si era documental, porque un docuficción, Raimundo no tenía ningún parámetro que hasta acá vas a ir y de acá no vas a ir. Él hacía lo que él quería en el sentido de la forma, o sea, nada, hacíamos lo que de la forma mejor para llegarle. Entonces, tampoco era una ficción total, porque todo lo que se dice en Los Traidores está sacado de los periódicos de la época. Lo que dice el milico, lo que dice el dirigente social, las barbaridades que dicen, no las inventamos nosotros. Eso es documental sacado de los periódicos de la época. La historia de amor, porque en realidad Los Traidores no se llamaban Los Traidores, y era una cuestión de Víctor Pronset o Pronsato, que era una historia de amor, porque el dirigente que se quería ir con su novia a La Paloma, a engañarla a la mujer, y se armaba su autosecuestro. De esa historia de amor, y con todo el beneplácito de Víctor Pronsato, Raimundo Gleiser y Álvaro Melián empezaron a encarar y a hacer esta historia de Los Traidores, que no es lo principal, ni él se secuestra para ir con la novia, ya que estaba con la novia, pero no es eso. Y todo era así, o sea, ¿qué te puedo explicar? Las escenas en el hipódromo, ¿no? No es que íbamos a pedir permiso y nos decían, nos daban. Íbamos, estaba por la puerta, por la cámara, ¿sí? Y Raimundo decía, bueno, ustedes vayan por allá, y entonces los Hugo Álvarez y Víctor Pronsato se iban por ahí, qué sé yo, y Raimundo filmaba. Ya está, filmás lo que tenés que filmar, hacés lo que tenés que hacer. No está escrito si es documental, si es ficción, en qué horario, qué permiso, nada. Todos los escenarios conseguirlos porque la gente quería colaborar, porque plata no había. Los personajes, por ejemplo, Lautaro Murúa, que era el actor más importante que teníamos, él cobraba un bono de un día de trabajo, igual que el iluminador, el cameraman, la sonidista, cualquiera. Eran directivas de Gleiser. Cada uno, el trabajo de un día tuyo valía igual que el de Lautaro Murúa. Lautaro encantadísimo, porque él había pensado en dirigir también esa novela de Pronset. Pero dijo, no, le dijo a Raimundo porque él va a ser mejor. Tremenda y muy actual la escena del burrito. ¿De cuál burrito? De los burritos. Bueno, Lautaro Murúa estuvo tan maravilloso porque era un actor maravilloso, pero una persona maravillosa. Entonces se venía cansado, me acuerdo que estaba haciendo teatro, venía después del teatro a filmar. Amanecía, poníamos tela negra para que siga siendo la noche, ya eran las 7 de la mañana y Lautaro... Un gran director de cine, además. Lautaro. Sí, un gran director de cine, pero con esa humildad de los grandes, sí. De venir después del teatro y lo hace regio, y bueno. Bueno, creo que más o menos ya está, les repetimos, digamos, la convocatoria, allí van a poder debatir en vivo y en directo con las compañeras, van a estar también los compañeros de las asociaciones, tenemos un montón de sorpresas preparadas para la jornada. Este primer programa de DOCA salió, digamos así, un poco a las apuradas. Les aseguro que DOCA tiene más de 200 socios, vamos a encontrar mejores caras y gente más lúcida para estar frente a la pantalla. ¿Mejores caras? Por los conductores. ¡Oh!
no. Por los Nicole, conductores. cara. Ustedes dos son realmente ya te la joya de este programa. Pero bueno, nosotros vamos a dar un pasito al costado, pero bueno, esta vez forzamos un poco el paso. Habíamos decidido en asamblea alargar este programa y no queríamos, digamos, dejar pasar esto. Una última cosa que un poco la planteó Juana, la multiplicación de las muestras, ¿no? Gracias a la Red Argentina de Documentalistas, que ya lo organizó en Córdoba, estamos tratando de que lo organice en Misiones, en el Chaco, en Tucumán, en distintos lugares donde han brotado los documentalistas de abajo de las piedras y han hecho realmente una obra federal por primera vez en la historia, y realmente a nosotros nos enorgullece como DOCA ser parte de esta red y estar en contacto con compañeros que nos dan tanto en lugares que es mucho más difícil producir que aquí en Capital Federal. Así que realmente ya está confirmado lo de Córdoba, confirmado lo del encuentro de la RADA en Rosario en junio, y bueno, realmente te vamos a pasear por todos lados, vas a volver a recorrer Argentina como en aquellas épocas, y realmente estamos muy contentos que hayas venido, que nos hayas realmente dado la posibilidad de organizar esto, no solo a DOCA, sino también a ADN, a RDI, a DIC, a DAC, a PCI, todos los compañeros organizados en las distintas asociaciones nacionales de documentalistas que impulsan esta actividad del viernes, y a los de la RAD que las van a impulsar por todo el país. Así que bueno, muchas gracias compañeros por acompañarnos, y bueno, esperemos que el viernes salga todo perfecto, y muchas gracias Barricada por darnos este lugar, y realmente para nosotros es un honor y un orgullo estar en un canal que funciona, en una fábrica recuperada, por sus trabajadores, puesta a producir y pasando por encima de lo que es, digamos, la esclavitud del capitalismo y la explotación del hombre por el hombre. Así que gracias Barricada, gracias IMPA y muchas gracias compañeras. Ok, gracias.